Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a revisar un artículo sobre neumotórax y hemotórax traumático. El artículo que vamos a mencionar es este, What Do You Need to Know Series Reviews. Se llama Neumotórax y hemotórax traumático, ¿qué es lo que necesitaría saber? Es un artículo de este año, del 2026, publicado en el Journal Trauma Acute Care Surgery. Nuestros seguidores en YouTube pueden ver el DOI si quieren consultar el artículo. Entonces se empieza con la introducción, nos menciona que el trauma torácico es bastante común en el escenario de trauma, aproximadamente representa el 25% de todos los traumas, lo que significa que aproximadamente uno de cada 3 pacientes con trauma torácico va a tener neumotórax, hemotórax o ambos, hemoneumotórax. Para el diagnóstico, pues el diagnóstico rápido del neumotórax o hemotórax se basa en el mecanismo de trauma, el índice de sospecha y el estatus clínico del paciente. Clínicamente, la presencia de crepitación, inestabilidad torácica, una herida que sopla, movimiento torácico paradójico, hipoxia, desviación traqueal, equimosis o deformidades torácicas pueden estar presentes. En caso de inestabilidad hemodinámica, se pueden usar en caso de inestabilidad hemodinámica, pues el tratamiento va a estar basado en la sospecha clínica inmediata, pero en caso de estabilidad hemodinámica se pueden utilizar varias modalidades diagnósticas. La primera pues es el FAS, que en su modalidad FAS extendido o IFAS va a evaluar además del abdomen, el corazón, va a también evaluar los campos pulmonares. Y pues aquí podemos encontrar una pérdida de deslizamiento pleural, el cual es patognomónico de patologías como el neumotórax, pero también otros signos más sutiles como la pérdida de las líneas A, la pérdida de las colas de cometa y la aparición del punto pulmonar también pueden indicarlo. La especificidad es del 100%, pero es mucho más sensible que la radiografía de tórax, con una sensibilidad del 91%. La aparición del hemotórax se aprecia como líquido libre. En algunos casos se pueden observar pequeñas estructuras flotantes correspondientes a coágulos, pero la presencia como líquido libre es lo más común. La radiografía de tórax es el estudio más solicitado con el fin de identificar de una mejor manera el neumotórax. El paciente debe estar de pie. En caso de no ser posible, hay algunos hallazgos que pueden sugerirnos la patología, como un borde evidente de pleura visceral que no está directamente en contacto con la pleura parietal, la pérdida de las marcas pulmonares distales o de la trama pulmonar y el signo del surco profundo o sulcus profundo, donde las marcas pulmonares o la trama pulmonar parece extenderse hacia el abdomen. El enfisema subcutáneo también puede ser pues un signo indirecto de neumotórax. Se le ha denominado neumotórax oculto a un neumotórax que no es evidente en la radiografía de tórax, pero que sí lo es en la TAC de tórax. Estos neumotórax pueden aparecer hasta en el 22% de los traumas cerrados. En el caso del hemotórax, si el paciente está de pie, hay borramiento del ángulo costofrénico. En caso de que esté en decúbito supino, se va a apreciar una opacidad sutil de todo el hemitórax. Y en caso de que sea un hemotórax de gran volumen, se va a observar una opacidad de todo el hemitórax correspondiente. A pesar de que tenemos la ecografía y la radiografía, definitivamente la tomografía es el método estándar para el diagnóstico del neumotórax y hemotórax, siendo muy útil con el fin de cuantificar los volúmenes, lo cual va a ser muy importante más adelante cuando hablemos de tratamiento. Como parte del tratamiento, pues entonces tenemos que tanto el neumotórax como el hemotórax van a requerir drenaje inmediato en caso de inestabilidad hemodinámica, lo cual va a estar dado pues por los signos vitales del paciente y el estatus al ingreso, que se hace derivación costal inmediatamente. Pero los pacientes que están hemodinámicamente estables, pues el tratamiento inicial, aparte de definir si es necesario drenar o no drenar, que es lo que vamos de pronto a debatir un poco más adelante, es la necesidad de profilaxis antibiótica, debido a que son pacientes que están traumatizados, tienen múltiples heridas, a veces en varias partes de la economía, y por otro lado, en caso de que se les pongan tubo de tórax o de drenaje pleural, pues va a tener un dispositivo invadido, ¿no? Entonces, el antibiótico profiláctico solamente se va a considerar en pacientes que van a requerir drenaje torácico, esto con el fin de evitar el desarrollo de empiema. La verdad es que la recomendación es débil,
pero hay un metaanálisis del año 2022 de la Esther Association for Surgery of Trauma, EAST por sus siglas en inglés, que recomendó una dosis única previa a la toracostomía sin poder recomendar una terapia específica. Sin embargo, nos menciona que el antibiótico más utilizado fue definitivamente la cefazolina. En el caso, pues ya del tratamiento como tal de cada una de las patologías, para el neumotórax se debe evaluar la estabilidad hemodinámica. Si hay inestabilidad, como ya mencioné antes, se debe realizar toracostomía inmediatamente. En caso de que se haya estabilidad, se debe evaluar el tamaño del neumotórax. Un neumotórax mayor al 20% debe ser definitivamente descomprimido de alguna forma. Hay varias formas de medir esto. En la tomografía, una dimensión mayor a 35 milímetros medido de qué forma lo podemos medir, pues haciendo una línea perpendicular a la mesa donde está acostado el paciente hasta el parénquima pulmonar que podemos ver. Si esa línea mide más de 35 milímetros, pues va a requerir también drenarse, ¿no? Descomprimirse. En caso de neumotórax más pequeños, se puede considerar el manejo conservador con observación, teniendo en cuenta que hay una tasa de falla de apenas el 10%, incluso cuando hay pacientes con presión positiva. ¿Cuáles son estos pacientes? Pues los pacientes ventilados por tubo orotraqueal o a ventilador, o con ventilación mecánica no invasiva. Esa es la otra opción en la cual se puede dar ventilación con presión positiva. Si se da manejo con observación, se debe tomar una radiografía de control a las 4 a 6 horas y otra a las 24 horas con el fin de asegurar que el neumotórax no se ha expandido. En caso de que haya sintomatología, también se debe considerar la toracostomía. Eh, con respecto al hemotórax, pues al igual que con los neumotórax, si hay inestabilidad, se debe realizar la toracostomía inmediatamente. En caso de que el drenaje al realizar la toracostomía sea igual o mayor a 1500 o que tenga un drenaje de 200 cc cada hora por al menos 4 horas, la persistencia en inestabilidad hemodinámica a pesar de la toracostomía, se debe considerar toracotomía inmediatamente, identificar lesiones pulmonares sangrantes, controlarlas o hacer el procedimiento que se requiera una vez dados los hallazgos quirúrgicos. En caso de estabilidad, pues vamos a ver a quién tenemos que drenar y a quién no tenemos que drenar. Para eso, pues podemos hacer las fórmulas para cuantificar los volúmenes. Hay varios, la más común es la de Mergo. Es una fórmula que puede sobreestimar o infraestimar, la verdad no es muy precisa, pero es una fórmula que nos permite tener rápidamente un volumen estimado. Entonces, la idea es que un volumen mayor a 300 cc puede indicar un drenaje torácico. Sin embargo, la fórmula pues no está ampliamente validada. Esta fórmula de Margo pues en el artículo no la explican muy bien, pero consiste en hacer una medición del borde perpendicular de la cama hasta el parénquima pulmonar, cuantificando así cuánto mide la separación pleural y eso lo multiplicas por 200. Obviamente la medición es en centímetros, de tal forma que, por ejemplo, si hay una distancia interpleural de 2 centímetros, 2 por 2, 4 serían 400 cc, ¿sí? Bueno, aparte, pues hay algunos artículos, específicamente los autores del artículo que estamos revisando hicieron otro artículo sobre la irrigación a través de la toracostomía de los hemotórax. La verdad es que no es ampliamente tampoco una indicación, más bien este artículo lo hace porque los mismos autores lo hicieron y pues digamos que están haciendo algo de propaganda ellos mismos, pero la idea es que ellos proponen hacer irrigación con 1000 cc de solución tibia en 2 lavados, cada uno de 500 cc, y ellos demostraron que disminuyó con esta maniobra la necesidad de manejo adicional hasta en un 44%. Aparte, digamos que los autores que realizaron este artículo pues describieron esta misma técnica también, por lo cual pues lo recomiendan, ¿no? Y nos dan este tipo de algoritmos, nos dan los algoritmos. Entonces para el neumotórax la idea es que primero vamos a ver el estatus cardiopulmonar. En caso de que haya un estatus cardiopulmonar alterado o que, en otras palabras, que haya inestabilidad hemodinámica, entonces lo que vamos a hacer es inmediatamente drenaje costal. ¿A través de qué? Toracostomía. Y por lo general de amplio calibre porque pues es lo que se tiene a mano. Ellos pues dicen que si es posible una dosis de cefazolina o de antibiótico previo a la realización, y en caso de que no esté cercano pues la toracostomía, por lo menos hacer una descompresión con el dedo o con una aguja, en caso de que no se tenga pues a mano el otro dispositivo. Pero si hay una estabilidad hemodinámica, entonces lo que vamos a evaluar son
qué tanto neumotórax tiene, ¿no? Entonces a través de la radiografía o de la tomografía SCA. Si tiene una tomografía con un neumotórax menor a 35 milímetros, la separación interpleural, o en la radiografía un neumotórax menor al 20%, entonces se puede dar manejo conservador repitiendo una imagen a las 6 horas. Y esto sin importar si el paciente tiene o no tiene presión positiva. En caso de que haya una separación interpleural mayor a 35 milímetros por tomografía o que tenga un neumotórax mayor al 20% en una radiografía de tórax, entonces se debe realizar un drenaje pleural a través de toracostomía, pues aplicando una dosis de antibiótico profiláctico previo al procedimiento. Y con respecto al neumotórax, entonces nos tiene que primero hay que ver el estatus pues cardiovascular, si hay inestabilidad hemodinámica, entonces lo que vamos a hacer es descompresión con dedo y el estándar de cuidado es colocar un tubo de tórax. En este artículo, en el algoritmo que nos propone el artículo específicamente va a ser un tubo de 28 French como mínimo. Esto pues por lo que se ve que se supone, digamos, que permite un vaciado mejor y más efectivo, aunque aquí en este canal también tenemos pues la revisión de otro artículo donde cuestiona esta situación. Si quieren pueden ir a revisarlo. Bueno, y una vez colocado, pues hay que valorar cómo está la efectividad del drenaje. En caso de que haya un drenaje mayor a 1500 cc a la colocación o que haya 200 cc hora por al menos 4 horas, pues hay que llevar a toracotomía, ¿no? Y pues eso es un procedimiento quirúrgico. En caso de que el hemotórax no sea adecuadamente drenado, pues entonces hay que evaluar si está funcional, si no está funcional, evaluar en caso de que haya sospecha de un hemotórax coagulado, que es cuando no se puede drenar porque hay coágulos de sangre dentro del espacio pleural, esto es a través de tomografía de tórax, y en caso de que sea mayor a 300 o 500 cc la digamos acumulación de líquidos, se necesita llevar a cirugía. Específicamente lo que se recomienda es la videotoracoscopia o el VATS. Listo, ojalá entre las primeras 72 horas de la colocación del drenaje. Por otro lado, los pacientes que están hemodinámicamente estables, entonces hay que estimar el volumen del hemotórax. Esto se puede hacer por varias fórmulas, pues este artículo nos menciona principalmente la fórmula de Mergo. Eso nos dice que se divide en dos, los que tienen más de 300 a 500 cc de un volumen estimado y los que tienen menos de 300 a 500 cc. Si tienen menos, se podría hacer observación y repetir una imagen en 24 horas. En caso de que tengan más, entonces se debe colocar un tubo de tórax. Ellos pues favorecen la colocación de un tubo de 28 French, que es gran calibre, y evaluar el drenaje. En caso de que no esté completamente drenado, pues ya lo que mencioné anteriormente, evaluar esto, el volumen sobre todo mediante TAG, y si es mayor a 300-500 cc, toracotomía, y si no, pues observación. En caso de que eh, si tenga un adecuado drenaje, pues una vez ya no tenga un débito importante, este artículo específicamente menciona de 100 a 150 cc día, que haya adecuada oscilación, que no haya fuga de aire, pues retire la toracostomía, ¿no? Bueno, y nos menciona que ha habido debates acerca del tamaño del tubo de tórax. Los drenajes percutáneos usualmente son de 8 a 14 French, mientras que los utilizados para la toracostomía tienen un diámetro por lo general superior a 16 French. Esto pues es en relación a lo que ya había mencionado antes. En neumotoras, drenajes de pequeño calibre se hacen a menor dolor, sin diferencias en su función con respecto a los tubos de mayor calibre. Además, no hay diferencia en las tasas de falla terapéutica, por lo cual el drenaje inicial se puede realizar con estos tipos de tubos. Es curioso porque este artículo específicamente en su revisión de literatura encontró un artículo donde menciona que los pacientes con tubos de mayor calibre requirieron más videotoracoscopia o más procedimientos quirúrgicos. Allí también pues tuvieron más complicaciones, pero pues este estudio lo estuve revisando, el que cita el artículo, y la verdad es que tiene bastantes sesgos de selección. O sea, las pacientes que les ponían drenajes de mayor calibre por lo general estaban peor, o sea, con drenajes más altos y así. Entonces, pues no nos permite hacer digamos, una recomendación adecuada al respecto. Aún no hay una evidencia adecuada sobre el tiempo pues,
adecuado para viajar posterior al tratamiento, pues esto en relación a que muchas veces pues los pacientes viajan, se golpean, tienen su hemo, su neumotórax en la playa, lo que sea, y pues necesitan regresarse a sus casas, ¿no? Sin embargo, pues se recomienda pues en lo posible no realizar viajes en las primeras 72 horas. Esto también está muy debatido. Tenemos otros videos en el canal en los cuales explicamos un poquito más de eso o por lo menos mencionamos la opinión de otros artículos, pero pues esto es lo que nos menciona, ¿no? En el caso del retiro del drenaje torácico, en neumotórax, pues cuando hay expansión pulmonar completa y ausencia de fuga. En neumotórax hay diferencias en los criterios, pero la expansión pulmonar con un drenaje menor a 150 o 200 cc por día también puede ser un criterio. Esto sí que también ha variado completamente, hay varias formas de evaluarlo. La BTS tiene algunas recomendaciones, la BTS es la British Thoracic Society, pues digamos que podríamos evaluarlo en otro video. A meditar, a ver si hacemos un video acerca de eso. Pero esto es lo que nos menciona este artículo específicamente. Dentro de las complicaciones, pues el artículo nos menciona principalmente tres: el motor retenido, la recurrencia y la fuga aérea persistente. Dentro del motor retenido, pues tenemos que hay varias opciones. En el caso como colocar dos drenajes torácicos, como hacer trombolisis intrapleural o como llevar al paciente a baxotoracotomía. Sin embargo, se considera por lo general un neumotórax que sea retenido cuando persiste por más de 72 horas. En general se recomienda BATS temprana y se guarda otros tratamientos como trombolisis para pacientes no candidatos a cirugía. Para los que de pronto no estén muy familiarizados con la palabra BATS, pues BATS es videotoracoscopia, o sea, digamos mínimamente invasivo. Con respecto a la recurrencia, pues nos menciona que la recurrencia puede darse hasta en el 6 al 14% de los pacientes. No hay una diferencia en retirar la toracostomía en inspiración-expiración, que esa es una de las controversias que hay cuando uno está aprendiendo este tipo de procedimientos. Por lo general hay un mayor riesgo de recurrencia en las personas delgadas. Esto es porque pues, hay menos tejido que puedan cubrir el defecto del mismo tubo. Y esta guía pues no da una directriz clara sobre qué hacer en caso de que haya recurrencia. Pues esto lo podemos evaluar, de pronto hacer una búsqueda de otro artículo que nos mencione qué hacer en caso de recurrencia, pero pues este artículo la verdad es que se queda muy corto, no nos dice nada, solamente nos menciona la complicación, algunos factores que pueden hacer que suceda y se queda hasta ahí. Con respecto a la fuga aérea persistente, entonces se considera una fuga aérea prolongada, aquella que dura por más de 5 días. En caso de fuga aérea grande, hay que dar un tratamiento quirúrgico temprano, y en caso de que fuga aérea pequeña, se debe dar un manejo sin cirugía con observación. Sin embargo, no hay suficiente evidencia para recomendar un tratamiento específico. Nuevamente, pues este artículo se queda un poco corto, no nos menciona qué es una fuga grande, qué es una fuga pequeña, no nos menciona específicamente qué se hace en la cirugía, por ejemplo, ni tampoco nos dice pues, exactamente qué hacer, por ejemplo, con respecto a la succión, etc. Mm, digamos que podríamos revisarlo también en otro artículo en caso de que lo deseen. Y, y, pues por el momento eso es todo lo que tenía para darles por el día de hoy. Es un artículo pues sencillito, bastante agradable de leer y rápido para personas, digamos, que de pronto o son cirujanos, digamos, recién graduados, o son residentes, o son estudiantes y quieren, digamos que, datearse del tema. Entonces, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos veremos en otra ocasión.